Vamos a hablar acerca de conocer más del pecado. We're going to be talking about knowing more about sin. Cuando hablamos de conocer más el pecado, hermanos, no porque queremos practicarlo, pero al revés. We don't want to know more about sin, not because we want to practice, but how to avoid it. Primeramente, quiero decirles lo que el pecado, hermanos, no es. Let me tell you what sin is not. El pecado no es una mera violación de la ley civil por la cual deberíamos ser arrestados. No, eso no es pecado. Hay leyes civiles que podemos infringirlas que no necesariamente son pecados. There's civil laws that we can go above them, and that doesn't mean that we are sinning. So sin is not a violation of the civil law. Entonces, what else is sin is not? Tampoco el pecado no es una violación a las normas comunitarias del bien y del mal, ¿verdad? Por ejemplo, si usted pasa por un lugar y no saluda, aunque es una norma comunitaria que uno debiera de saludar, pues tampoco es un pecado si no lo hace. No es una buena educación, pero no es un pecado. Sin is not just to violate any communitary laws. Sometimes you sneeze and somebody doesn't say bless you, or you go through people, you don't say excuse me. You're not sinning. It's not the best behavior of you, but it's not sin. So that's not a sin. Let's not confuse one thing with another. Tampoco, hermanos, el pecado no es simplemente algún daño hecho a otros, ¿verdad? A veces hacemos algún daño sin querer y eso no quiere decir que hemos pecado. Sometimes we provoke harm to other people without knowing, and that doesn't mean that we're sinning, right? So we're trying to make a difference what sin is and what sin is not. Y eso es lo que queremos hacer, lo que el pecado es y lo que el pecado no es. Déjeme decirle ahora lo que es pecado. Let me tell you what sin is now. Es un acto traicionero contra Dios que brota de un corazón rebelde. Sin is a treacherous act against God that comes out of a rebellious heart. That's what sin is. Eso es lo que es el pecado. Un acto violento de un corazón que ha entendido la voluntad de Dios, pero que no quiere sujetarse a ella. That's what sin is. It's an act against God. That's something that you know that God doesn't like, and you still wanted to do it. And you wanted to do it because you want to do it, even though God's prohibited. For example, the Bible says, don't kill. By the way, la Biblia dice, no mates. Y yo no sé si escucharon las noticias del viernes. Ojalá que los niños se taparan los oídos, pero un niño de 6 años en la elementaria en Virginia sacó un revólver y le tiró a su maestra. 6 años. 6 años. La hirió, no la mató, gracias a Dios. La maestra está recuperándose. I was about to say that, I don't know, you hear the news, but in Virginia, a 6-year-old boy just got a gunshot and just shot the teacher, a 6th grader, first grader. I mean, yo no creo que es un acto de pecado del niño. El niño es la característica, el producto de un hogar completamente descuidado. That child, I don't think he committed a sin. He's too young to commit a sin. But he is the product of a very disorganized family, a family that doesn't care about their children. I can tell you that. How can you let the gun in a place where your child can get it? How is it that you don't know what your child has in your backpack? It's a 6-year-old boy. It's not even a teenager. No es ni siquiera un joven, es un niño de 6 años. ¿Cómo un padre no puede saber lo que lleva en su mochila? ¿Qué clase de padres tienen? ¿Dónde está el cuidado de ellos? ¿Cómo ponen el arma en un lugar donde lo puede tomar el niño? Los cargos van contra los padres, no contra el niño. Estas son las cosas que nos tocan vivir.
Esos son los actos que desagradan a Dios. La Biblia dice lo siguiente de lo que el pecado, hermanos, es. El pecado es diabólico, es del diablo. Sin is from the devil. Let me tell you what the scripture says. Déjeme decir lo que la escritura dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 John, chapter 3, verse 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Así que el que practica el pecado es del diablo. Déjeme leer este versículo también en inglés para que ella también se dé cuenta de lo que dice. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Así que todo aquel que peca es del diablo. La Biblia es bien específica y muy determinante en decir lo que es pecado. The Bible is so specific and so warning about what sin is. La Biblia es muy clara. The Bible is very clear. Y el versículo 8 dice, el que practica. Y creo que esa cláusula, hermanos, nos libera a muchos. The one who practices sin. I believe that clause liberates many of us. One thing is sin, another thing is practice sin. We all have sinned. Todos hemos pecado. I hope that the ones we are here, we don't all practice sin. Because we call ourselves Christians. Ojalá que los que estemos aquí no seamos practicantes del pecado, porque nos llamamos cristianos. Y debimos de haber puesto un alto al cristiano. We should have a stop to the sin, and sin no more. Yeah, sometimes from time to time I still sin, but I don't practice sin. Sin doesn't live in my life anymore. El pecado ya no vive más en mi vida, no practico el pecado más. Y todavía ocasionalmente pecamos, pero es algo muy diferente a practicar, a tener como práctica el pecado. Son dos cosas distintas. Esto es lo que el pecado no es y es lo que el pecado sí es. This is what sin is and what sin is not. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos, hermanos, estragos causados por el pecado. Let me remind you about some things that sin has done in the past and continue doing in the present. Lo que ha hecho en el pasado y lo que sigue haciendo en el presente. Nada de lo que el hombre haya lidiado alguna vez es tan traicionero como el pecado. We have not still anything against something as treacherous and as bad as sin is. Sin really complicate everything. El pecado verdaderamente lo ha complicado todo. Las enfermedades todas se remontan a él, al pecado. Indirectamente, el pecado es responsable de todo el sufrimiento que en este mundo hay. Everything what is wrong in this world, all suffering, all diseases, indirectly or directly, came out of sin in so many ways. Porque por el pecado entró la muerte. The Bible declares that through sin, death came to this world. La intención de Dios fue poner al hombre y a la mujer en un paraíso donde había el fruto del bien y el mal y del árbol de la vida donde podían comer y su vida seguía prolongada. God puts men and women in paradise where they have everything what they need. There was a tree that it was a tree of life where they can eat and continue living forever and ever. But God says, this is a tree that I don't want you to touch or eat. Dios le dijo, aquí hay un árbol que no quiero que toquen o que coman. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
because the day that you will eat from it, surely you will die. Y el resto de la historia la sabemos. Satanás vino, habló con la mujer le dio oído, y Satanás convenció que era mentira lo que Dios decía. We know the rest of the story. Satan came, talked to woman listened to Satan, have an interesting conversation. Satan convinced woman that God was lying, and the woman ate and gave to her husband. Y la mujer comió y le dio a su esposo. Y ambos comieron. Fue un acto traicionero en contra de Dios. That's a treacherous act against God. Both of them, they knew what God says. Los dos sabían lo que Dios dijo. No comas. They knew what God says. Do not eat from that tree. I mean, they have the whole paradise. So many different trees and so many different fruits to eat. Tenían muchos árboles, mucha fruta que comer. ¿Por qué tenían que venir a comer del que Dios dijo, no comerás? Es la rebelión. It's a rebellious heart that wants to do what God says, don't do it. Por eso se convierte en un pecado, porque hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Y vivimos entonces en un mundo maldecido o maldito a causa del pecado. We'll live this and then in this cursed world since then. Genesis chapter 3, verse 16 through 19. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, nos dice la hermosa y poderosa palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis 3, 16 al 19. A la mujer le dijo, creo que yo quería leer primeramente el capítulo, capítulo 2, hermano. Capítulo 2, versos 16 al 19. I'm sorry, chapter 2, verse 16 through 19. Génesis 2, 16 al 19. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comieras, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, etc. Bueno, Dios les dio el mandamiento de que ellos no comieran del fruto del árbol que era el fruto del bien y del mal. Ahora, regresando al capítulo, no, turn your pages to chapter 3. God just tell them, do not eat from this tree. Now, chapter 3, dice el versículo 2, y la mujer, voy a leer versículo 1, I'm sorry, chapter 3, verse 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo el árbol del huerto. Now, the serpent is already talking. Animals usually don't talk. La serpiente está hablando, los animales usualmente no hablan. Obviously, it's Satan working through this animal. Last week we saw a donkey talking. La semana pasada vimos a una asna hablando, ahora vemos a la serpiente. Dios usó al asna para hablar, Satanás usó a la serpiente para hablar. Y le dijo a la mujer, and the serpent told the woman, told woman, how is it that God told you that do not eat from all the trees? No comáis de todo huerto, no comáis de todo el árbol del huerto. Ya en sí eso era una mentira. Satanás dijo, ¿cómo Dios dice que no comas de todos los árboles? La mujer dice, Eve says, en verse 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella corrigió a Satanás. She corrected Satan. No. God says that we can eat from every tree. Verse 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. El versículo 3 implica que Eva está consciente de lo que Dios dijo. Verse 3 implies that Eve is very conscientious about what God says. Actually, she corrected Satan. Eva corrigió a Satanás.
No, no es que no podamos comer de todos los frutos. Dijo Dios que de este que está en medio, de él no comamos de él. She's correcting Satan. No, God didn't say that. God said just we cannot eat from the one who is in the middle. So she knew. She understood. Ella sabía, ella entendió lo que Dios dijo. Pero terminó comiendo. But still she ended up eating the prohibited fruit. Así que ahora, debido a que el pecado entró, hermanos, vinieron muchos castigos. Ahora sí, capítulo 3. Now chapter 3, verse 16 through 19 says, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Verse 16, God is punishing Eve because what she did. El versículo 16, Dios castigó a Eva por lo que hizo. Y como castigo Dios le dijo a la mujer, vas a tener muchos más dolores de los que tenían cuando vayas a dar a luz, pero también vas a vivir sometida a los deseos de tu marido. God is redesigning the order for marriage. God told Eve, now you're going to have pain when you are about to give birth, and you should be submitted to the desires of your husband. You will be under his submission. Vas a estar sujeta a tu marido. Y él se enseñará de ti. Él será cabeza. He will be the one who direct you. Para este mes que viene, hermanos, si Dios quiere, en febrero, terminando nada más Pedro, pienso traer en las clases bíblicas el tema de matrimonio y familia. We're going to be talking about marriage and family in our Bible studies beginning February, Lord willing. Y creo que es un tema que nos puede ayudar a muchos de los que estamos acá y que podemos ayudar a otros a compartir también acerca del matrimonio y la familia. It's a very interesting topic that can help us out, a lot of us. Talking about family, marriage. ¿Usted cree que es coincidencia por qué tanto matrimonio está pasando por problemas y divorcios? Do you believe that it's a coincidence that why so many marriages are going through so many problems and divorces? No, it's not a coincidence. Somebody is working so hard to destroy it. No es coincidencia, alguien está trabajando muy fuerte para destruir los matrimonios. ¿Por qué? Why? Porque el matrimonio todavía constituye una base para una sociedad y para la iglesia. Because still marriage constitutes a solid base for a society and for a church. That's the way that God designed it. Es la manera en que Dios lo diseñó. Pero si los matrimonios se destruyen y el concepto de matrimonio cambia, if Satan keep working and destroy marriage and the concept of marriage, it is distorted and changed for another concept, then we're all going to be suffering as a society, as a family, as a church. ¿Qué van a hacer con este niño que le tiró a la maestra? No lo pueden meter en una cárcel. What are they going to do with this child that shot his teachers? They cannot put him in a jail. Pero un juez dijo, sí tengo el poder para quitárselo a los padres. A judge says, I have the power to take away that child from his parents. You know why? Neglected. Son negligentes. They did not take care of their child. Ahora, ¿cuánto va a sufrir ese hijo? No va a estar con sus padres. El Estado lo va a agarrar y lo va a llevar a otra casa de alguien que quiera un niño, que lo quiera cuidar en verdad. Porque hay muchos matrimonios que no cuidan a sus hijos. There's so many marriages that they're not taking care of their child.
Tienen hijos solamente para abandonarlos. They bring children just to abandon them. Eso es lo que estamos viviendo. That's what we're living. Now, let me tell you sadly, déjeme decirle tristemente, this is nothing new. Esto no es nada nuevo. Bajo el Imperio Romano se tenían los niños solamente para luego dejarlos en las puertas de las casas, afuera abandonados. Y pasaban por la noche la gente y se los llevaba, los crecían, pero para luego prostituirlos desde chiquitos. Todo está documentado en la historia de los romanos y de los griegos. Tenían niños para venderlos. ¿Y cree usted que estamos muy lejos de ese tipo de situaciones? Yeah, under the Roman Empire, that's what they were doing. They were having children just to living outside of their house, and at midnight somebody will come and pick them up and raise them just to have them as a prostitutes eventually later on, to sell them as a sexual slaves. Do you think that we're far away from that situation? No. So many couples bringing children to this world with the minimum degree of responsibility on knowing what a child is. Hay muchas familias trayendo niños a este mundo con muy poca capacidad de responsabilidad de lo que es criar a un niño. Muchos inmigrantes que vienen acá, ¿dónde dejan los niños? Con los abuelos. Los abuelos ya no tenemos fuerza en realidad. Los abuelos, pregúntele a Wilfredo y a la hermana Maribel. Podemos ir por 4 o 5 horas y ya está bueno, ya llévenselos. Los padres tienen hijos para criar a sus hijos. Los abuelos ayudamos esporádicamente. No es tarea de los abuelos criar o de los babysitters criar a nuestros hijos. Romanos 8:19, Romans chapter 8 verse 19. Cuando una persona inventa algo, un rompecabezas, un juego, debe dejar las reglas, las líneas para cómo se juegue ese juego para que tengan éxito. Cuando Dios creó el matrimonio y la familia, Dios puso las reglas para que los matrimonios seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Pero cuando no vamos por las reglas, hermanos, tenemos un manicomio aquí en la tierra. Pero somos nosotros los culpables, porque no estamos jugando por las reglas que Dios puso. Romans 8, verse 19 through 23. Dice versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, Pablo habla del mundo, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Por qué? No por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Why is creation this way? ¿Por qué la creación está de esta manera? Because of sin. Porque el pecado la convirtió así. La misma creación gime a una y quiere ser liberada. El pecado, hermanos, es muy fuerte. Verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo. A veces estamos tan cansados de lo que vemos, de lo que oímos, del pecado que hay. Sometimes we're so tired about what we see, what we heard, about so many ill and
sins of this world that we just become so tired and desperate. We want to be liberated. Queremos ser liberados. Estamos tan cansados de esto. Hay un lugar que Cristo fue a preparar donde no hay pecado. There's a place that Jesus went to prepare that there's no sin there anymore. I want to be there. Yo quiero estar ahí en ese lugar. Si no hay pecado, tiene que ser un lugar bonito como el paraíso era. Just like paradise was. Without sin. It was so beautiful. And Jesus went to prepare that place. Y Cristo fue a preparar ese lugar. It's up there. Está ahí arriba, está esperándonos. Cristo lo dijo. Jesus promised to us. It's waiting for us. Meanwhile, here we need to suffer, we need to endure as Christians. Mientras tenemos que sufrir aquí como cristianos. Peleando contra el pecado, fighting against sin. Porque el pecado va a venir a nuestras vidas en muchas formas. Sin is going to come to our lives in so many forms. Nosotros morimos como resultado del pecado. We die because of sin. Tanto físicamente como espiritualmente. We have two kinds of death. Tenemos dos clases de muerte. Physically and spiritually. Y las dos son causadas por el pecado. And both are caused because of sin. Listen, 1 Corinthians 15 verses 20 to 23. La primera muerte, la muerte física. Dice en 1 Corintios 15 versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es, hermanos, el primero de todos los que los que han dormido. Porque cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de la muerte física. In the same way that sin brought death because of Eve and Adam sin. In the same way, resurrection, hope, life came because of one man. En la misma manera, la resurrección, la esperanza entró por un hombre, por Cristo. Jesus came to this world. Jesús vino a este mundo. Vivió una manera santa, live in a holy way. Die according to God's will. Murió de acuerdo a la voluntad de Dios. Endured sin and sin never. Resistió el pecado y nunca pecó. Nunca. Murió colgado en el madero porque fue la voluntad de su padre. He died hanging out from the tree because that was his father's will. Fue sepultado. He was buried, and then after 3 days he resurrected. Después del tercer día resucitó. Y ahora Él es nuestra esperanza. Now He's our hope. Verse 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. In the same way that Adam died physically and spiritually, if we believe and accept and obey Jesus, si creemos, aceptamos y obedecemos a Cristo, we will live, viviremos con la esperanza de vida eterna. If we believe on Him, if we obey Him, we can have eternal life. Muerte física, muerte espiritual. El pecado es la última instancia responsable de la mayoría de nuestras lágrimas y angustias. There's so many tears, there's so many headaches, there's so many suffering in this world because of sin. Muchas familias lloran. Le preguntaba al hermano John el viernes que si está siguiendo la noticia del crimen que pasó en noviembre de alguien que mató a 4 estudiantes mientras dormían ahí en Ohio. Con una navaja fue y les dio muchas cuchilladas. Pues ya lo atraparon, gracias a Dios. Y era un hombre estudiado. Estaba estudiando criminología. No era una persona loca. No estaba bajo ninguna influencia de ninguna droga. Cuánta angustia no causó a 4 familias a causa del pecado. En las carreteras
Hay muchos accidentes producto de personas que van manejando bajo la influencia del alcohol. Y hay accidentes mortales, sufrimiento, lágrimas por causa del pecado. Y directamente el pecado es responsable de gran manera por todo el sufrimiento que tenemos aquí, los vicios, las enfermedades venéreas, las adicciones, el crimen, la homosexualidad, los asaltos, los abusos, etcétera, etcétera. Todo eso lo trae el pecado. All these kind of vices are brought by sin. Abuses, crime, pain, diseases, all kind of sickness, homosexuality, everything is brought up by sin. Now, antes de que el tiempo se me vaya, diferentes términos usados en la Biblia. Let me tell you about different terms that the Bible used to call sin. Diferentes términos que la Biblia usa para hablar de el pecado. Obviamente el primero es armatia, que es no dar en el blanco. The first one comes from the Greek word armatia, which means when you err, when you don't give en el blanco. En Romanos 3:23, Romans 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. La palabra destituido es una palabra que no nos gusta. Ser destituido es ser sacado fuera. Estar destituidos de la gloria de Dios. We all have sinned and we are destitute from God's glory. That means none of us deserves the glory of God. Ninguno merecemos la gloria de Dios. Por eso se entiende que la salvación será por gracia. That's why we understood that salvation is because of grace. Sin la gracia de Dios no hay salvación. Without grace there's no salvation. But it's not grace only. Pero no solamente es gracia. There's things that we need to do. Hay cosas que tenemos que hacer. Like what? Obey the gospel. Accept Jesus. Practice his doctrine. Practicar su doctrina, obedecer a Cristo, aceptarle, seguir sus mandamientos, keep his commandments, para que la gracia de Dios venga sobre nosotros. El concepto del pecado, hermanos, the concept of sin in the Old Testament, era sobre todo la desobediencia. Hace poco, entiendo que ahora que no estuvimos, el hermano Manuel dio una clase en Primera de Samuel, hablando de el rey Saúl y su desobediencia hacia Dios. Bueno, cuando uno quiere hablar del pecado, when we want to talk about sin, I believe in Spanish that would be the best way to put it. Es la desobediencia a Dios. It's a disobedience to God. Disobedience to God, that is sin. La desobediencia a Dios. Eva lo hizo cuando Dios le dijo, no comas de este fruto. ¿Qué fue lo que hizo? Desobedeció. When God told Eve, do not eat from this fruit, what did she do? She ate. She disobeyed God. Ella desobedeció a Dios. Y el hombre también. So, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué ocurrió? Entonces ellos pecaron. El pecado, hermanos, el problema del pecado, que es como un virus, como un parásito, que no se queda ahí. Tiende a proliferarse, a correr, a extenderse, a crecer. Sin is like a virus, like a parasite. It doesn't stay there. It just runs, grows, extended itself. Actually, Jesus says, Cristo dijo que es como la levadura. Mire lo que dice Mateo 16:6. Matthew chapter 16, verse 6. Mateo 16:6. Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice la escritura. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. That's what Jesus says in Matthew 16, verse 6. Then you say to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. What does leaven means has to do with sin? ¿Qué
¿Qué tiene que ver la levadura con el pecado? Verse 11 and 12, versículo 11 y 12. Dice la escritura así. Mateo, 16, versículo 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. I'm not talking about the leaven of the bread, of the flour, de la harina. No estoy hablando de la levadura del pan, dijo Cristo, sino de su doctrina, de su pecado. Se extiende. Fuera bueno que el pecado fuese de una sola manera y ahí está, encajonado. No. El pecado corre, hermanos, y se extiende a muchos lugares y de muchas maneras. Por ejemplo, en Éxodo 34, 7, aquí habla Dios de varias cosas. Habla de iniquidad, rebelión y pecado. Escuche lo que dice. Vaya conmigo a Éxodo 34, por favor. Éxodo 34 y versículo 7. Dice la escritura así. Éxodo 34, 7. Listen, escuche cómo Dios habla del pecado. Listen how God talks about sin in three different ways. Dice que guarda misericordia a millares, hablando de Dios, que perdona la iniquidad, number one, iniquity, la rebelión, rebellion, y el pecado, en sin, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Iniquidad, rebelión y el pecado. Y como nuestro tema se llama Conociendo al pecado, sería muy bueno saber más del pecado. Because the topic of our sermon is knowing more about sin, it will be good that we will be familiar with these concepts. What is rebellion? What is iniquity? What is sin? Bueno, la palabra iniquidad significa distorsión o perversión. Iniquity means distortion or perversion. Eso es lo que significa iniquidad. Algo que se distorsiona, algo que se pervierte. Rebelión es una acción contraria, una acción voluntaria. Rebellious is something on your own will that you do against God. Como Eva, like Eve. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Se rebeló contra Dios. Ella entendía lo que decía Dios, pero no le hizo caso a lo que Dios decía. Eso es rebelde. Es cuando un hijo de nosotros no quiere hacer lo que nosotros le decimos, que dice, este muchacho es un muchacho rebelde. Porque no es que no entienda, no es que no escuchó lo que le dijimos, simplemente no quiso hacerlo. Eso se llama rebeldía. And that is a sin. ¿Somos culpables de rebeldía? Are we guilty of being rebellious? No. We're not? No. Ok, ¿estás seguro? Are you sure? ¿Cuándo fue la última vez que salió a predicar? When was the last time that you went up there to preach? Porque dijo Dios que el mensaje tiene que ser esparcido. God says that we need to share the gospel. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos pusimos a orar verdaderamente? When was the last time that we really dedicate some 10 minutes, 5 minutes fervently to pray? Are we guilty of rebellions? ¿Somos culpables de rebelión? A veces nosotros no pensamos en nosotros mismos. Sometimes we don't think of ourselves. When we talk about sin, we think in somebody else. Cuando hablamos del pecado siempre pensamos en alguien más, pero no en mí. Y el primero que tengo que pensar es en mí. The first I need to be thinking of is myself. Because dijimos, yo quiero llegar al cielo. We want to go to that house, ¿verdad? Queremos llegar a aquel lugar que está en el cielo.
Hay cosas que tengo que hacer. There's things I need to do. Todos los que queremos llegar al cielo, escuche esto. Listen to this. All of us, that if we want to go to heaven, necesitamos ayuda. We need help. Solos no vamos a llegar. By ourselves we can reach. We can make it. We need help. From whom? ¿De quién? De Dios. From God. Pero si no le damos tiempo a Dios, if we don't give time to God, then, ¿cómo queremos que Dios nos atienda? Saúl fue un hombre que se rebeló. Dios le dijo, ve a matar todo, y le perdonó la vida al rey, a lo mejor del ganado. El pecado describe el estado de todos los que pecan, hermanos. Hay una descripción para cada cosa que hacemos mal. There's a description for everything that we do evil, wrong. En ese sentido, hermanos, Dios usa el pecado como si fuera una cárcel. El pecado esclaviza. In this sense, God uses sin as it is something that makes us slaves. Listen what Paul says in Galatians 3:22. Gálatas 3:22, por favor. ¿Somos esclavos del pecado? Are we slaves of sin? Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo está encerrado bajo pecado. Nuestro mal proceder, todo está encajonado bajo una sola palabra. Pero hay muchas formas en las que nos podemos nosotros envolver con el pecado. God puts one word to all the evil things and wrong things that we do. Sin. But sin comes in so many forms. Por eso es que estamos tratando de conocer más al pecado. That's why I want to give you more definitions about sin. Pero también describe los pensamientos. No nada más lo que hacemos, sino pensamientos y acciones del hombre que vive para hacer mal. Sin is not just what we do, even the things that we think. There's some thoughts that are evil. Hay unos pensamientos que son malos. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, Titus chapter 3, verse 11. Tito capítulo 3 y versículo 11. Dice la palabra del Señor así: y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay pensamientos pervertidos. There are thoughts that are corrupted, perverted, and is whoever has those kind of thoughts is living in sin. Quien tenga esa clase de pensamientos está viviendo en pecado. Es lo que dice el apóstol Pablo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Nuestra mente tiene que ser liberada también de malos pensamientos. We need to liberate our mind even from evil thoughts. Cuando el mal pensamiento venga a su mente, póngale restricción, aléjelo de él. When an evil thought comes to your mind, just put a stop. Don't give an opportunity to annihilate in your mind. Tell him to go. You have the will to do that. Cuando un mal pensamiento venga a su mente, repárelo. Dígale que se vaya. Usted tiene el poder para hacerlo. Dios le ha dado el poder para reprimir ese mal pensamiento. Puede ser odio, puede ser rencor, puede ser una mala palabra, una mala acción. It can be hate, it can be envy, it can be any kind of evil things, that can come to your mind. Don't let it come and annihilate in your mind. No deje que
se aniden en su mente, queridos hermanos. Now listen to this. Términos y la solución. Déjenme darle 4 más términos rápido y luego la solución. I'll give you 4 more terms and real quick and then the solution to sin. Transgresión. What does transgression means? Quebrar. Break. To break something. When we break God's law. Eso es transgredir. Traspasar. Sobrepasar los linderos establecidos. Primera de Juan 3:4, el que sabemos nosotros lo que la palabra del Señor dice, que todo el pecado es transgresión de la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Déjeme leérselo tal y cual lo dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción. Una infracción es quebrar la ley. A uno le dan una infracción de tránsito cuando uno no guarda la ley de tránsito. Si vamos sobre el límite, si rebasamos donde no debemos, si nos estacionamos donde no sabemos, nos van a dar una infracción de tránsito. Quebramos la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Sin is to break God's law. Y ahí hay muchos versículos que pueden ver en casa. Ya vimos la palabra iniquidad. We already saw iniquity. Doers of evil, hacedores de maldad, como Jesucristo dijo, a estos les declararé, no los conozco, hacedores de maldad. There's people that just live to do what is evil. Hay personas que solamente viven para hacer lo que es mal. Impiedad, impiety, falta de respeto a Dios, lack of respect to God. Romanos 1:18, Romans 1:18. Como desobediencia, es prácticamente como desobediencia. It's practically like disobedience. Romans 1:18. Falta de respeto a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la palabra del Señor, hermanos. Así que aquí tenemos nosotros, verso 21, verse 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Falta de respeto a Dios. Conocieron a Dios, they knew about God, but they don't care about God. They don't give the glory to God. Falta de respeto a Dios. No le importó lo que Dios decía. ¿Somos culpables nosotros de este pecado también? Dios dice una cosa y no nos importa lo que Dios dice. Eso es impiedad. That is impiety. Somos impíos. A veces somos responsables de este pecado. Sí, yo sé que Dios dice esto, pero yo como quiera lo voy a hacer. No tenemos respeto a Dios. Injusticia, injustice, especialmente en relación con el prójimo, especially when we have relationships with our brothers. Toda injusticia es pecado. All injustice is sin. 1 John 5:17. Deuda, debt, endeudarnos. No la deuda que le tenemos de dinero a alguien. Cristo dijo, Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Jesus says, Father, forgive our debts like we forgive the ones who are in debt with us. La palabra deuda fue usada por Cristo como un pecado. No completamos a pagarle a Dios. We don't have enough to pay God. That's why we're in debt. Y cuando estamos pecando, eso es lo que mostramos. Yo creo que esto es suficiente para entender lo que el pecado y el daño que hace. I believe this is enough to understand the damage, the harmful, what sin is.
Pero no gastamos tiempo en hablar mucho del origen del pecado. I didn't waste time talking about the origin of sin. I don't care about the origin of sin. I know sin exists. No me importa cómo llegó el pecado, pero yo sé que el pecado existe. Y el pecado nos divide. Sin divides us from God. Isaías 59, 1 y 2. El pecado nos divide. El evangelio nos fue dado no para discutir el origen, sino para cómo decirnos cómo salvarnos del pecado. The gospel was brought not to discuss the origin of sin, but to save us from sin. That's why Jesus brought the gospel. Por eso Cristo trajo el evangelio. Al pecado, hermanos, el evangelio nos dice que el pecado se le puede vencer. Sí, es muy poderoso. Sí, es muy dañino. Sí, ha pervertido la creación, pero aún se le puede vencer. Yes, sin is so harmful, is so powerful, but still we can overcome sin. Listen what Jesus says in John 16:33. Mire lo que Cristo dijo. ¿Cómo podemos nosotros vencer al pecado? Juan capítulo 16 y versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. I have overcome the world. And the world means sin. Jesus says, yes, I know that you're struggling and you're going to be struggling as Christians when you are in this world. But have confidence in me. I have overcome sin. Tengan confianza en mí, yo he vencido al mundo, que representa el pecado. Aquí en el mundo van a batallar, si confían en mí, van a vencer como yo. Y yo creo la palabra de Jesús que fue dicha, que Él venció el pecado y que nosotros podemos vencer. Mire, Juan felicitó a los jóvenes por vencer al pecado. En 1 Juan 2:12, the gospel, the apostle John was complimented these young people. In 1 John 2:12, because they have overcome sin. Primero de Juan 2:12 y 13. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Our sins, their sins have been forgiven. Sus pecados han sido perdonados por su nombre. Because of his name, our sins can be forgiven too. Porque debido a su nombre nuestros pecados también pueden ser perdonados. Os escribo, verse 13, versos 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. You have overcome the evil one. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí mismo en 1 de Juan 4, in the same book, but now chapter 4, verse 4. 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios. My little children, you are from God. Y lo habéis vencido, and you have overcome. ¿Por qué? Why? Porque mayor es el que está en vosotros. The one who is in you is more powerful que los que están en el mundo, than the one who is in the world. Sí, hermanos, Satanás y el pecado ha hecho mucho daño y tiene mucho poder, pero se le puede vencer. Yes, sin and Satan have done a lot of damage and are very powerful, but it can be overcome with the help of Jesus. We can overcome sin. Finally, last text. ¿A quién va a dejar usted que reine en usted? Who are you gonna let to be your king in your heart? ¿A Dios o a Satanás? You gonna let God to be your king or Satan? We're gonna be a slave of either one. Vamos a ser esclavos o de Dios
o de Satanás. Listen what Paul says. Romanos 6:12. Romans 6:12. An excellent advice and warning at the same time. Un excelente consejo y también advertencia al mismo tiempo. Pablo dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Do not let sin be the one who rules in your heart. Do not let it. ¿De quién es la responsabilidad de dejar al pecado que reine en nosotros? Nuestra. It's up to you. You will decide. God gave you that responsibility. We're not robots. We're not marionettes. We're not puppets in God's hands. He gave us free will to exercise it. No somos marionetas en las manos de Dios. Él nos dio libre albedrío para decidir a quién le vamos a permitir gobernar en nuestro corazón. Pablo dice, no dejes que el pecado reine en tu corazón, porque vas a terminar obedeciéndose. Chapter 5, verse 6 to 10, and we finish with these verses. Same book, Romans 5, verses 6 to 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Escuchó el versículo 9? Did you listen verse 9? Mucho más, estando ya justificados por su sangre. We have been justified by his own blood. Hemos sido justificados por su sangre. Así que, a no pecar más. If God has done that with me, I've been justified by his own blood. Do not let sin rule in your heart. No vuelvas a ensuciar tu corazón. Dios te ha justificado. God has justified you. Don't go back to the world. Don't go back to the sin. Don't play with God. No juegue con Dios. Dios nos ha justificado. Sigamos por ese rumbo. Si no, caeremos presa del pecado una vez más. If we don't follow Jesus' path, we're going to be slave again of sin. And probably it won't be too late to come out of it if we don't obey God. Gracias por su atención. Thank you for your attention. God bless you all. Hopefully these words, ojalá que estas palabras hayan sido de mucho beneficio para ustedes. Ojalá been beneficial for all of us this afternoon. Y que la palabra de Dios siga reinando en nuestros corazones. God's will be that his words will be ruling in our hearts. Que Dios le llene de bendiciones.